Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Basil Rodríguez, Dark35, Alan Daniel, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Ari Alexis Pérez, Shaggy, Sloaubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 57. Freya observó el rostro de Belle con una quietud que desmentía el torbellino de emociones que la desgarraba por dentro. Continuó mirando al espacio, desenfocado, sin responder, con una expresión que no era de dolor o agotamiento o era algo peor. Un silencio roto. Un profundo entumecimiento nacido de su mente simplemente por no poder soportarlo más. Y ella lo sabía. Ella sabía exactamente por qué estaba así. Ella sabía que había hecho hasta ese punto. Ella misma. Cada aliento tembloroso que Belle tomaba en sus brazos la atravesaba como una daga. Porque ese chico, ese joven que siempre había puesto a los demás en primer lugar, que siempre se había esforzado por ser mejor, que siempre había ofrecido su mano incluso a quienes lo rechazaban, ahora estaba destruido por sus acciones. Por su obsesión. Por su egoísmo. Freya sintió tristeza. Ella sintió pena. Pero también algo que nunca pensó que sentiría hacia sí misma. Odio. Un odio seco y visceral, dirigido a esa parte de ella que la llevó por caminos que siempre lastimaron a quienes más amaba. Esa parte de ella que la hacía posesiva, impulsiva, ciega. Esa parte que había arrastrado a Belle a un lugar que nunca debería haber conocido. Ella era lo opuesto a él. Él era devoción, sinceridad, afecto. Ella aguas no lo estaba, y no había nadie más a quien culpar. Ella no podía culpar a sus ejecutivos. Ella no podía culpar a la mazmorra. Ella no podía culpar a otra diosa. Fue completamente culpa suya. El puente entre ellos, ese hilo que ella había tratado de mantener con pequeños gestos como si ella misma lo había incendiado. No, ni siquiera eso. Ella lo había volado. Y es como si parte de esa explosión también hubiera llegado a su corazón. Freya apretó los labios, mirándose las manos. Parecían té contaminados. No tengo derecho a abrazarlo así, el pensamiento atravesó su mente. Porque cada segundo que lo sostenía en sus brazos no se sentía como un acto de amor sino como un recordatorio de que ella era la razón por la que estaba roto. Entonces, con movimientos lentos y tensos, Freya se puso de pie. Belle no reaccionó. Su cabeza simplemente cayó ligeramente hacia adelante, como si fuera demasiado pesado para él. La diosa respiró hondo, tratando de mantener la compostura mientras caminaba hacia las demás. Mikoto, Lena, Arime, Ice, Riveria y Ryu. Ese pequeño semicírculo de personas que, a diferencia de ella, realmente se habían preocupado por él. La gente que Belle valoraba. Gente que nunca lo habría llevado a este punto. Freya se detuvo justo delante de ellos. La tensión era palpable. Nadie sabía qué iba a hacer, ni por qué se acercaba. Todos se pusieron alerta, especialmente Ice y Riveria, que todavía estaban rígidos después de todo lo sucedido. Pero Freya no levantó la vista. Ella no dijo nada grandioso. Ella simplemente sostuvo a Belle un poco más alto, como preparándose para dejarlo ir. Su mirada cayó sobre Ryu. Ryu, ella pronunció su nombre con una suavidad que no encajaba con la atmósfera. Ryu parpadeó. La voz de la diosa era tan familiar, tan diferente de la fría, distante de la imagen que ella tenía de la diosa. La cercanía desconcertó a ella. Freya se llevó un pequeño paso hacia ella. Belle, su voz temblaba ligeramente, tú eres el único en que puedo confiar en él. Ryu abrió los ojos en sorpresa. Ella no había esperado eso. No esperaba una diosa, y mucho menos de Freya, de la mano de él sobre ella como si se tratara de un tesoro insustituible. Y ciertamente no esperaba que lo hiciera con esa expresión. Una mezcla de dolor y rendición. Ryu susurró, vacilante. Los elfos evitaban el contacto físico. Era parte de su educación, de su naturaleza. Y sin embargo, Freya sintió, eres el único digno de abrazarlo ahora. La palabra digno dejó a Ryu sin palabras. ¿Por qué el tono diferente?
Desde cuando la diosa Freya la trataba como alguien cercano, como alguien importante. Aún así, Ryu extendió los brazos. No porque confiara en Freya, pero porque Bel necesitaba ayuda. Y porque, al ver su condición, estaba claro que necesitaba apoyo inmediato. Si ella retrocediera ahora, lo lastimaría. Freya colocó suavemente a Bel en sus brazos. Y cuando Ryu sintió el peso del niño sobre ella, su cuerpo se tensó pero solo por un segundo. Porque el contacto no fue desagradable como ella esperaba. Hacía calor, y eso la sorprendió incluso a ella. Ella lo sostuvo con más firmeza, asegurándose de que su cabeza descansara contra su hombro. Bel no reaccionó. Todavía miraba fijamente, como si su mente estuviera en algún lugar lejano. Ryu alisó su flequillo y lo miró con tristeza. Ella entendió sus valores. Ella entendió lo que él representaba. Y en ese momento, su determinación se hizo más fuerte. Después de que ella resuelva la situación, decir, todo estará bien. O al menos, eso es lo que ella quería creer. Freya, al ver a Bel en los brazos de Ryu, sintió una punzada en el pecho. Una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque sabía que él estaba en manos de alguien que lo cuidaría. Dolor porque ese acto dejó en claro que ella no era quien para abrazarlo. Ahora no. Quizás nunca. La diosa dio un paso atrás. Sus manos temblaron levemente, como si quisiera tocarlo de nuevo, pero se obligó a detenerse. Levantó la mirada lo suficiente como para contemplar la escena. Bel siendo sostenida por otra persona. No por ella. Y, sin embargo, sabía que era lo correcto. Porque aunque ella lo amaba locamente, en ese momento, ella no era lo que él necesitaba. Necesitaba paz. Y ella era lo opuesto a eso. Con eso, Freya comenzó a caminar sin mirar atrás, sus pasos lentos pero firmes. Sus ejecutivos la siguieron de inmediato. Allen, Ogni, los hermanos Gulliver e incluso Idin caminaban detrás de ella como sombras silenciosas. Ninguno se atrevió a levantar los ojos. Todos podían sentir la desaprobación de su diosa, no a través de las palabras, sino a través de la ausencia de ellas. Ottar caminaba detrás del grupo, tan atrás que a veces parecía que ni siquiera quería estar cerca de ella. Su expresión era oscura, hundida, marcada por la culpa. No había mirado el rostro de su diosa desde que la lastimó. Y, sin embargo, su instinto guardián lo obligó a seguirla, a protegerla incluso si sentía que no lo merecía. Mientras que los ejecutivos se adelantaron para despejar cada sección de la mazmorra, Arime, Mikoto, Lena, Riveria, Ice y Ryu se quedaron detrás del grupo principal. Y Ryu todavía sostenía a Bel en sus brazos. El ascenso fue largo. Atravesaron varios pisos sin detenerse, avanzando por túneles donde aún perduraban rastros de la reciente batalla. Rocas rotas, marcas de quemaduras, paredes agrietadas por golpes que la gente común ni siquiera podía imaginar. Pero esta vez, a diferencia de cuando descendieron, no encontraron resistencia real. Cada monstruo menor que se acercaba era eliminado rápidamente por los ejecutivos de Freya, quienes avanzaban como un muro silencioso y vivo, compensando eficientemente sus enormes deficiencias. Riveria caminó con expresión seria. Cada vez que sus ojos se dirigían hacia Ottar y los demás, apretaba ligeramente los dedos alrededor de su bastón. Ice, a su lado, se quedó cerca sin decir una palabra. Fue un silencio de agotamiento, pero también de confusión. Habían luchado contra esa gente momentos antes. Y ahora caminaban casi en fila india. En algún momento del camino, Arime notó a Ryu. La Renard seguía preocupada pero aliviada. Estar cerca de Bel la calmó, pero ver su condición la desgarró. Mikoto caminó con cautela, con la mano cerca de la empuñadura de su katana por pura costumbre de defensa propia. Elena simplemente se mantuvo cerca de los otros dos, todavía tensa por lo sucedido. El único sonido constante era el eco de pasos y el ocasional rugido lejano de algún monstruo que era silenciado instantáneamente por las armas de la familia Freya. Eventualmente, después de una larga caminata, apareció la luz del piso superior. Y luego otro. Y otro. Hasta que finalmente llegaron a la salida de la mazmorra. El aire fresco de la superficie los golpeó a todos como un recordatorio de que la pesadilla había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban.
Fue en ese momento que Rivaría se detuvo, echando un vistazo a las chicas de la familia Hestia. Depende de ti cuidarlo ahora, dijo con calma. Arumi asintió de inmediato, aunque sus oídos se inclinaron ligeramente por preocupación. Lady Rivaría, ¿estarás bien?, preguntó Mikoto. El gran elfo sonrió levemente, una de esas sonrisas sutiles que parecían más un gesto de cansancio que de alegría. Estaré bien. Lo primero que tengo que hacer es informar a Lady Loki de todo lo sucedido. No podemos retrasarlo más. Ai se paró a su lado y miró a Aruime durante unos segundos. Compartieron una sonrisa amable, un gesto silencioso de respeto mutuo. Nos veremos más tarde, dijo Ais. Aruime asintió. Sí, Tate, cuídate. Y así, Ais y Rivaría se alejaron, dirigiéndose hacia la mansión crepuscular de la familia Loki. Ambos desaparecieron entre la multitud en la calle principal. Una vez que se fueron, Ryu se acercó un poco más al grupo de Hestia, ajustando su agarre al cuerpo de Bell para no lastimarlo. Voy contigo, dijo en voz baja, con esa tranquila formalidad que era tan característica de ella. No quiero dejarlo hasta que esté en un lugar seguro. Aruime respiró hondo. Muchísimas gracias. No es un problema. Además Ryu miró a Bell, y en esa pequeña mirada había preocupación y determinación. Parece que ha pasado por demasiado. Lena intervino un poco más tímidamente. Tenemos que llevarlo con Lady Hestia. Pero She ya no está en casa. Ella se quedó visitando a uno de sus amigos, el señor Takemi Kazuchi. Ella está en su casa. Ryu asintió sin dudarlo un segundo. Entonces iremos allí. Mikoto, Lena y Aruime comenzaron a caminar mientras Ryu, todavía sosteniendo a Bell en sus brazos, simplemente los seguía. El sol comenzaba a ponerse, pintando la ciudad en tonos anaranjados. La calle principal estaba llena de aventureros terminando su día, comerciantes atendiendo a clientes y civiles paseando pacíficamente. Nadie podría haber imaginado lo que había sucedido en los pisos de la mazmorra. Nadie podría haber imaginado lo cerca que estuvieron todos de la tragedia. Aruime miró a Bell de vez en cuando, como si temiera que en cualquier momento pudiera romperse aún más. Ryu siguió caminando con un determinado paso, centrado exclusivamente en la obtención de la campana de la seguridad. No importaba lo que tomó. No importa cómo muchas preguntas quedaron sin respuesta. Porque aunque yo no sabía todo lo que había pasado, podía sentir que la campana estaba en el borde. Algo dentro de él se había fracturado. Finalmente, llegaron a la puerta de madera. Mikoto se levantó su mano y golpeó un par de veces. El golpe resonó en la quietud del atardecer. La puerta se abrió de inmediato. Takemi Kazuchi apareció con su habitual sonrisa cálida, esa amable expresión que usaba cuando recibía visitas que consideraba cercanas. Pero tan pronto como bajó los ojos y vio a Bell inconsciente en los brazos de Ryu, su sonrisa se rompió. La expresión del dios de la espada cambió a una mezcla de alarma y preocupación genuina. ¿Qué le pasó?, murmuró, abriendo más la puerta. Pasa, rápido. El grupo entró al dojo y, después de dar solo unos pocos pasos, encontró a Hestia sentada en los tatamis con algunas tazas de té. Parecía haber estado conversando con Takemi Kazuchi momentos antes. La diosa se volvió al oír sus pasos y su rostro se iluminó, pero solo por un segundo. ¿Bell-kun? ¿Por qué? Hestia se levantó tan rápido que casi tropieza con la mesita. Corrió hacia Ryu sin pensar, sin tener en cuenta el espacio personal, sin disminuir la velocidad. Ella simplemente los alcanzó y se inclinó sobre Bell, examinándolo con sus propias manos. ¿Qué le pasó? ¿Por qué es así? ¿Está herido? Él es. Su voz temblaba. Ryu había visto a Hestia preocupada antes, pero esto era diferente. Esto era puro miedo. Está vivo, dijo Ryu en voz baja. Pero está agotado. Tanto física como mentalmente. Hestia tragó saliva. Sus pequeños dedos temblaron mientras apartaba un mechón de cabello blanco de Bell, como si necesitara verlo con claridad, como si necesitara confirmar cada segundo que realmente estaba allí. ¿Qué le pasó?, dijo la diosa, su voz apenas un susurro. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó ahí abajo? Ryu respiró hondo. Ella sabía que no podía mentirle. Pero tampoco pudo dar detalles porque, en realidad, no tenía ninguno. Llegué después de que todo se calmara, respondió con calma, aún sosteniendo a Bell.
No fui testigo de lo que sucedió. Cuando llegué, él ya estaba en este estado. Estia apretó los labios, como si esa respuesta no la hubiera satisfecho. Lentamente, volvió la mirada hacia el resto de su familia. Mikoto, Lena, Arimi. Las tres chicas sintieron el peso de esa mirada. No era autoritario, pero ciertamente estaba lleno de angustia. Arimi dio un paso adelante, respirando para explicarlo todo. Mikoto también se preparó para hablar, enderezando su postura. Lena, aunque nerviosa, levantó la barbilla con decisión. Pero antes de que ninguno de ellos pudiera decir nada, Ryu intervino de nuevo. Sería mejor dejar descansar primero al señor Cranel. Estia la miró sorprendida, como si no hubiera esperado la interrupción. Pero no hubo reproche. Solo dudas. Ryu continuó en un tono tranquilo. Necesita paz y tranquilidad. No ganamos nada contándole lo que sucedió de inmediato. Déjalo descansar. Entonces, cuando se despierte Kan puedes explicarlo claramente. La diosa volvió a bajar la mirada hacia Bell. Su expresión se suavizó ligeramente. Tienes razón, murmuró ella. Ryu se acercó a una de las salas laterales del dojo, donde generalmente se permitía descansar a los visitantes. Ella entró, todavía llevando a Bell en sus brazos. Estia la seguía de cerca, observando cada uno de sus movimientos. Con gran cuidado, Ryu se arrodilló junto al futón y acostó a Bell, acomodándolo con la gentileza de alguien que maneja algo frágil. Su rostro parecía tranquilo, pero no era verdadera paz. Estaba vacío. Un vacío que preocupaba a todos. Estia se inclinó sobre él, colocando la manta sobre su pecho. Bell-kun murmuró, demasiado en voz baja para que alguien fuera de esa habitación la escuchara. Ryu se levantó lentamente. Su postura era firme, pero sus ojos revelaron que algo dentro de ella también había cambiado con todo lo que había visto ese día. Estia-sama, dijo, su tono volviendo a su comportamiento tranquilo y formal habitual. Cuando se recupere Wan quiero hablar con él. Y con Sir. Estia levantó la vista. ¿Por qué? Es algo que necesita ser aclarado, Ryu respondió sin rodeos. Algo importante para mí. Así que, por favor, cuando Bell se despierte y esté mentalmente lo suficientemente bien, llévalo a la anfitriona de la fertilidad. Lo estaré esperando allí. La diosa del hogar tragó saliva, pero asintió con firmeza. Está bien. Se lo diré. Ryu inclinó la cabeza en un gesto de respeto y comenzó a dirigirse hacia la salida. Arimi, Mikoto y Lena le hicieron una pequeña reverencia de agradecimiento al pasar. Antes de cruzar el umbral, Ryu hizo una pausa por un momento. Miró dentro del dojo. Miró a la puerta de la habitación donde Bell descansaba, pero ninguna palabra salió de su boca. Ella simplemente se dio la vuelta y salió del dojo, dejando atrás la tensión, el cansancio y la imagen del niño que necesitaba más descanso del que nadie podía darle. Y con su partida, el lugar cayó en un suave silencio. Freya subió las escaleras internas de la Torre de Babel con paso decidido. Ella no hablaba, no miraba a nadie, pero sus ejecutivos entendían perfectamente el ambiente que llevaba. Su silencio no fue elegante ni calculado como de costumbre. Fue un silencio tenso y pesado, como si todo a su alrededor la incomodara. A cada paso, Freya repetía lo que había sucedido en la mazmorra. Volvió una y otra vez a la misma escena. Bell en sus brazos, completamente rota, y sin poder hacer nada más que cargarlo. Esa imagen le dolía, pero lo que le molestaba ahora era otra cosa. Su ira hacia sus propios ejecutivos. ¿Cómo podrían siquiera pensar en dañar su orden? ¿Cómo se atreven a llevarlo al límite cuando ellos mismos sabían lo que significaba para ella? Incluso mientras caminaba, su mente buscaba un castigo adecuado. Pero no había muchas opciones. Cualquier castigo físico sería visto como una recompensa. Encerrarlos no haría ningún bien. Se sentirían honrados de ser castigados por ella. Enviarlos lejos era lo único en lo que podía pensar Sometin, algo que dolería más que cualquier lesión física. Pero incluso entonces, no estaba segura de si dejaría algún efecto duradero. Sus ejecutivos eran fuertes, eficientes y, por mucho que la hubieran decepcionado, habían actuado por devoción. Torpe, pero devoción no obstante. Otar caminó detrás, con la cabeza gacha, su expresión era una mezcla de culpa y vergüenza. No necesitaba castigo inmediato.
El mero hecho de haberle causado ese pequeño rasguño en la frente parecía torturarlo más de lo que podría serlo cualquier castigo formal. A su manera, Otar ya se estaba castigando a sí mismo. Freya siguió adelante hasta que un empleado del gremio apareció en el pasillo. Era un hombre joven y sudaba a pesar de no haber corrido. Lady Freya se tartamudeó, tratando de mantener la compostura. Ouranos-sama solicita tu presencia. Esa es una orden directa. El niño apenas pudo terminar su oración antes de sentir los ojos de los ejecutivos sobre él. Cada uno de ellos lo miraba fijamente como si estuviera interrumpiendo algo que no debería estar viendo. Tragó saliva con fuerza y dio medio paso atrás. Freya soltó un suave suspiro. No fue por molestia con el chico, sino por cansancio. Muy bien. Seguiré tu ejemplo. En su mente, ella ya había descubierto la razón. Si Urano quería verla, seguramente era por la destrucción de la familia Apolo e Ishtar. Ella no había sido discreta, así que fue sorprendente que hubieran tardado tanto solo en convocarla. El empleado del gremio asintió con un gesto rápido, casi tembloroso, ansioso por terminar su tarea lo antes posible y encerrarse en su habitación. Los ejecutivos de Freya dieron un paso para acompañarla, pero Freya los detuvo con una sola mirada. Ella no necesitaba palabras. Era una orden clara. No la sigas. Ni siquiera a Otar se le permitió acompañarla. Solo hubo una excepción. Freya deshizo el encantamiento que tenía sobre Orn. La joven se detuvo, parpadeando mientras recuperaba el conocimiento. Miró a su alrededor, confundida durante unos segundos, hasta que entendió la situación. Ella no se ofendió por haber sido controlada. Por el contrario, se sonrojó profundamente, dándose cuenta de que su diosa había usado su poder sobre ella. Eso fue Orn. Devoto hasta el punto de rayar en la adoración total. Puedes irte, dijo Freya en un tono tranquilo. Los ejecutivos obedecieron sin protestar. Todos estaban demasiado avergonzados para hablar. Orn se inclinó respetuosamente antes de seguirlos, todavía algo sonrojado. Freya los vio alejarse por un momento. Cuando todos se perdieron de vista, volvió la mirada hacia el empleado del gremio. Guíame. El joven casi salta de miedo y emoción, pero asiente con la cabeza y comienza a caminar. En cuestión de segundos, Freya se quedó sola siguiendo sus pasos, alejándose del piso donde descansaban sus ejecutivos. Sus pasos resonaron débilmente en el pasillo vacío. Ella no estaba pensando en Ouranos. O el gremio. O las posibles consecuencias. Ella solo estaba pensando en su odre, en su expresión vacía, en cómo su propio amor lo había llevado a eso. El empleado del gremio condujo a Freya por un pasillo largo y silencioso hasta el enorme salón donde generalmente se llevaban a cabo los denatos. Pero esta vez no hubo ruido, ni dioses conversando, ni sillas llenas. El lugar estaba casi vacío, lo que lo hacía sentir aún más grande y frío. El empleado abrió las pesadas puertas, hizo una pequeña reverencia y se fue sin decir una palabra más. Freya entró con paso confiado, aunque por dentro seguía cargando todas esas emociones que había estado reprimiendo desde el calabozo. Dentro de la habitación solo había 4 figuras. Ganesa fue el primero. El dios musculoso de las masas, que casi siempre tenía una sonrisa alegre y una energía más propia de un artista que de un dios, ahora se sentaba con una postura rígida. Serio. Inusualmente serio. Ni siquiera una pizca de humor apareció en su rostro, lo que decía mucho sobre la atmósfera. Loki se paró a su lado, luciendo esa sonrisa torcida de ella. Pero no era una sonrisa relajada o burlona en su estilo habitual. Fue una sonrisa aguda, una sonrisa que decía, vas a ser castigado, y voy a disfrutar viendo cada maldito segundo. Freya lo notó de inmediato. Hermes también estaba sentado, pero parecía diferente. Tenía los brazos cruzados detrás de la cabeza, como si solo estuviera allí para cumplir un deber. Miró a los otros dioses con silencioso aburrimiento, sin intención de intervenir a menos que fuera absolutamente necesario. Estaba claro que no quería quedar atrapado en medio de este juicio. Y finalmente, frente a todos ellos estaba Ouranos. Ouranos, que nunca abandonó su oscura cámara debajo del gremio. Ouranos, que rara vez se mostraba. Él estaba allí con la misma firmeza y autoridad que siempre llevaba, pero esta vez mirándola directamente a los ojos.
Freya sintió un ligero peso en el pecho. No el miedo, sino la conciencia de la gravedad del asunto. El hecho de que él estuviera allí en persona lo decía todo. Ouranos habló sin levantar la voz más de lo necesario. Freya. Has sido acusado de la destrucción de las familias Ishtar y Apolo. Su tono era firme, neutral, sin juicio evidente en su expresión. Era como si estuviera leyendo un veredicto por obligación, no por deseo. Durante el asalto a la familia Ishtar, han destruido un distrito entero de Horario, poniendo en peligro su infraestructura, economía y la seguridad de sus habitantes. Además, has asesinado a la diosa Ishtar con tus propias manos. Freya no dijo nada. Ella lo miró con calma, sin inclinar la cabeza, esperando a que terminara. También se te acusa de eliminar a todos y cada uno de los miembros de familia que acompañaron al dios Sol Apolo durante su exilio, así como del asesinato del propio Apolo. Sin embargo, se informa que los antiguos miembros de su familia que optaron por permanecer en Horario han continuado con sus vidas sin obstáculos. Hermes levantó las cejas ante ese detalle, pero no dijo nada. Ouranos hizo entonces la pregunta obligatoria, uno que ambos sabían que era una mera formalidad. Freya. ¿Cómo declaras tus sentimientos? Loki casi se pone de pie. De hecho, se inclinó hacia adelante, completamente lista para que Freya hiciera lo que esperaba, negarlo. Estaba claro que Loki tenía pruebas listas y probablemente una presentación completa preparada solo para verla caer. Su sonrisa parecía a punto de estallar. Pero Freya habló antes de que Loki pudiera siquiera disfrutar de ese momento. Sí. Fui yo. El silencio que siguió fue pesado. Quiero escuchar tus razones, dijo Ouranos, más firmemente esta vez. Loki no pudo soportarlo y golpeó su palma abierta contra la mesa. ¿Por qué escuchar sus razones? Ella ya admitió todo, ¿no? Entonces dale los castigos. Y para ser honesto, Loki se echó hacia atrás con una amplia sonrisa. Espero que sean severos. Pero la respuesta no vino de Urano. Vino de Ganesa, de todos los dioses. El dios musculoso habló con voz profunda y seria, algo que rara vez sucedía. Loki. Las razones importan. Loki resopló, claramente frustrado. Ganesa continuó. Las acciones de Freya me disgustan. Son peligrosos, imprudentes y un mal precedente para la ciudad. Pero si vamos a emitir un juicio, necesitamos toda la información posible. No solo como dioses va, sino como los responsables de la seguridad de Horario. Hermes levantó la mano apático. Además, Freya es una parte importante de la fuerza de defensa de la ciudad, agregó, aunque sonaba más como una obligación que como su propia opinión. Si sancionamos a sus aventureros, o incluso a ella, también afectaría el equilibrio de poder. Loki puso los ojos en blanco. Lo entiendo. Bla, bla, bla. La información primero, dijo, cruzando los brazos. Entonces escuchémosla hablar. Ouranos volvió la mirada hacia Freya. Sus ojos eran profundos, firmes, con ese peso que solo un dios tan antiguo podía soportar. Freya. Por favor, explique sus razones. La habitación quedó completamente en silencio, como si incluso las paredes estuvieran conteniendo la respiración. Freya sabía que lo que dijera determinaría su futuro inmediato, el de su familia y quizás incluso el destino de Bel. Pero aún así, ella no miró hacia otro lado ni por un segundo. Ella estaba lista para hablar. Freya mantuvo la espalda recta, las manos relajadas a los costados y la mirada fija directamente en Ouranos. No había tensión visible en su rostro, sino un peso silencioso detrás de sus ojos. Sabía que nada de lo que dijera borraría los cráteres que había dejado en Horario Bad, pero aún así, sabía que tenía que hablar. Me enteré de todo de una de las amazonas de la familia Ishtar, comenzó, con la voz firme. Ishtar estaba haciendo tratos con los restos de Bilius. Intercambiaban recursos y objetos de dudoso origen. Un murmullo apenas audible pasó entre los tres dioses sentados. Incluso Loki dejó de sonreír por un momento. Esos recursos también se utilizaron para empoderar al capitán de la familia Apolo, continuó Freya. Para el juego de guerra que estaba a punto de comenzar. Hermes se enderezó lentamente en su asiento. Ganesa frunció el ceño, su mirada seria. Loki apoyó el codo en la mesa, esperando más respuestas.
Freya hizo una pequeña pausa, no porque dudara, sino porque no consideró necesario dar más detalles sobre esa parte. Y eso es todo. El silencio que siguió fue tan incómodo que era casi palpable. Hermes levantó una ceja, incrédulo, y fue el primero en romperla. «¿Eso es todo?», dijo en un tono extraño, una mezcla de sorpresa y resignación. ¿Es esa la gran tragedia que llevó a la familia más poderosa de todo horario a destruir, ya sabes, destruir a otras dos familias? Freya no respondió. Ganesa respiró hondo. Su voz era profunda y disciplinada. Si eso fuera todo lo que hubieras descubierto, dijo, podrías habernos informado. Podríamos haber intervenido usando protocolos oficiales, investigado, tomado medidas. Evilus no es un juego, y tampoco lo es el tráfico de recursos. Pero eso todavía no justifica esto. Movió la mano, señalando un espacio vacío que, simbólicamente, cargaba con todo el peso de las vidas perdidas. Hubo muertes, Freya. Aventureros y gente inocente que no deberían haber tenido que pagar con sus vidas. Loki resopló con una sonrisa amarga. Por favor, dijo, cruzando los brazos. Como si esa fuera realmente la razón principal. Todos sabemos que tienes más que decir. Y cuanto antes lo derrames, mejor. Freya mantuvo la mirada fija en Ouranos. Sus ojos plateados ni siquiera parpadearon. Finalmente, suspiró lentamente. Encontré mi odre. Toda la habitación quedó en absoluto silencio. No fue un silencio normal. Fue una presión, un peso, el tipo de silencio que cae cuando se dice algo que cambia los destinos. Los ojos de Ouranos apenas se abrieron, pero en él, ese gesto mínimo equivalía a un grito de sorpresa. Ganesa permaneció completamente inmóvil, como si el aire se hubiera congelado. Loki abrió mucho los ojos, revelando el rojo intenso que siempre mantuvo oculto debajo de sus párpados semicerrados. Hermes dejó caer los hombros, con una expresión muy clara de bueno, me estoy jodido. Porque sabía exactamente de quién estaba hablando. Sabía que el chico en el que Freya había puesto sus miras era Belcranel, el nieto de Zeus. El chico al que su viejo amigo le había confiado velar y ayudar, antes de desaparecer tras su exilio. El niño a quien Zeus le pidió que cuidara bien y le enseñara todo lo que un joven necesita para convertir toda su vida en un harén maravilloso. Hermes cerró los ojos por un segundo, deseando que Zeus fuera menos Zeus. Y además Hermes también conocía otra verdad. Bel era el Orión de Artemisa. El único mortal cuya alma resonaba con la diosa de la luna, algo que en sí mismo era improbable. Y ahora resultó que ese mismo Bel también era la odre de Freya. Fue como una doble maldición. O doble suerte, dependiendo de a quién le preguntes. Loki rompió el silencio, señalando a Freya con un dedo tembloroso. Ese chico. Su voz se elevó involuntariamente. Ese Belcranel. Ese mismo. Ese chico. Freya no dijo nada, pero la respuesta era obvia. Loki explotó. Lo sabía. Sabía que estabas interesado en él. Sabía que lo querías. Pero nunca imaginé que él era tan importante para ti. Ella se inclinó hacia adelante, golpeando con el puño la mesa. Entonces destruiste a Ishtar familia y apoyo familia Because porque lo amenazaron. Freya cerró los ojos por un momento. Cuando los volvió a abrir, su expresión era serena, pero rota en su esencia. Sí. Loki miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. Era la primera vez que veía a Freya hablar de algo más que deseo o capricho sino de amor. Ouranos finalmente habló, con voz lenta y pesada. Esto complica las cosas. Ouranos hizo una breve pausa antes de hablar de nuevo. Y no solo para ti. Has puesto en peligro el equilibrio horario, las delicadas decisiones políticas, la estabilidad entre familias y peor aún, has cometido crímenes que no se pueden ignorar. Su voz bajó ligeramente, profunda como un trueno distante. Independientemente de tus motivos, 2 dioses han muerto. Se perdieron cientos de vidas. La propiedad pública fue destruida, los ciudadanos estuvieron en peligro y el destino de la ciudad fue alterado para beneficio personal. Freya escuchó en silencio. Ouranos continuó. Tu familia es fuerte. Muy fuerte. Demasiado fuerte, dirían algunos. Y sus acciones recientes demuestran lo peligroso que puede ser cuando decide actuar únicamente en función de sus deseos. Ganesa respiró hondo.
Freya, tu razonamiento es understandable, comprensible, desde tu perspectiva. Pero eso no cambia lo que sucedió. Se debe decidir una sanción. Y debe ser una que no altere aún más el equilibrio de la ciudad. Ouranos inclinó ligeramente la cabeza, como si organizara mentalmente cada punto antes de hablar. Cuando habló, su voz llenó la habitación con un peso que nadie se atrevió a interrumpir. Loki se cruzó de brazos, expectante. Hermes tragó saliva. Ganesa se acomodó rígidamente en su asiento. Freya simplemente esperó, sin mostrar emoción. Primero, declaró Ouranos, serás multado con 2.000 millones de valis. El aire pareció detenerse por un momento. Incluso Hermes abrió un poco los ojos. Era una cantidad absurda para cualquier otra familia. Pero Freya no reaccionó. Ella sabía que su riqueza excedía con creces esa cantidad. No fue insignificante, pero tampoco fue suficiente para arruinarla. Ouranos continuó. Segundo, los ejecutivos de Freya familia deberán participar en expediciones grupales al calabozo. Loki soltó una risa ahogada e incrédula. Expediciones grupales. ¿No estás bromeando?, murmuró, pero no lo suficientemente callada. La tensión entre los ejecutivos de Freya era legendaria. Prácticamente solo se toleraban entre sí porque Freya les ordenó que lo hicieran, y solo porque Ottar les respetaba lo suficiente como para mantenerlos a raya. Obligarlos a trabajar juntos, en un entorno peligroso y durante largos periodos, fue casi un castigo tanto para ellos como para cualquiera que se cruzara en su camino. Ouranos continuó sin inmutarse. Será obligatorio. No pueden negarse ni alegar incompatibilidad. Participarán juntos, informarán juntos y operarán como una unidad. Y estas expediciones tendrán prioridad cuando el gremio lo solicite. Loki levantó una ceja. Vale. Eso era algo que podría convertirse en un dolor de cabeza para toda la ciudad si algo salía mal. Pero ella no dijo nada, todavía. Ouranos miró a Freya, evaluándola de nuevo. Y finalmente, tienes prohibido salir de horario hasta nuevo aviso. No se te permitirá salir de las paredes sin autorización explícita del gremio. Esta vez Loki se enderezó de inmediato. ¿Qué? ¿Eso es todo? Ella golpeó su puño contra la mesa. Vamos, Ouranos. Esto es ridículo. ¿Es ese el gran castigo por destruir a 2 familias enteras? Es una broma. Hermes miró hacia otro lado, tratando de hacerse pequeño. Ganesa suspiró profundamente. Freya, por su parte, permaneció inmóvil. Ouranos no se volvió hacia Loki, simplemente continuó hablando con la misma voz imperturbable. Además, la familia Freya estará obligada a responder a las solicitudes del gremio sin compensación financiera. Cuando el gremio solicita apoyo, debe cumplir sin negociaciones ni demoras. Loki abrió la boca para protestar de nuevo, pero esta vez se quedó paralizada. Eso sí que era serio. Se trataba, esencialmente, de convertir a la familia Freya en una especie de fuerza auxiliar libre. Cualquier misión o requisito que necesitara el gremio, investigaciones, patrullas, operaciones especiales, contención de monstruos, apoyo en crisis en los niveles profundos, la familia Freya tendría que asumirlo sin recibir un solo valí a cambio. Y dado que sus aventureros eran los más fuertes de horario, el gremio podía pedir cosas realmente pesadas. Ganesa finalmente habló, en un tono neutral. Será una carga considerable. Hermes asintió, tratando de sonar profesional pero incapaz de ocultar su alivio de que no todo fuera sangre y caos. Sí, bastante considerable será. Loki resopló de nuevo, pero no con el mismo nivel de furia. Eso sigue siendo leve, murmuró ella. No me malinterpretes, no es que me importen Ishtar o Apolo Bad, pero Freya destruyó cosas. Mucho. Ouranos finalmente respondió a Loki, mirándola directamente. Es leve de cauce porque no solo castigamos a Freya. Castigamos a toda la familia Freya. Loki cerró la boca. Ouranos continuó tranquilo. ¿Quieres que envíe a Ottar a prisión? ¿Sus mejores aventureros? ¿Quieres que debilite la primera línea de defensa de horario, cuando más lo necesitamos? ¿Quieres que cree un caos que termine costando más vidas de las que Freya se llevó? Loki frunció los labios, sabiendo que no tenía contraargumento. Freya es peligrosa, continuó Ouranos. Pero ella también es esencial para la ciudad. No puedo destruir la estructura de defensa solo para castigarla severamente.
Tampoco puedo ignorar lo que ella y su familia han hecho, por eso es necesario que exista este equilibrio. Hubo un silencio tenso. Fue un verdadero castigo, aunque no pareciera tan dramático. Freya podría pagar por todo. Podía soportar la presión interna de su familia. Podría adaptarse a las restricciones. Pero la verdadera carga recaería sobre toda su gente, y eso era un problema. Loki miró a Freya con una expresión que oscilaba entre la ira y la resignación. No puedo creer que te salieras con la tuya tan fácilmente. Ella chasqueó la lengua. La suerte realmente te ama. Freya sostuvo su mirada sin decir nada. Una expresión neutra, casi aburrida, como si estuviera escuchando las instrucciones de una reunión administrativa. El castigo no la entusiasmó, no le molestó, no le hizo daño. Era simplemente aceptable. Ouranos concluyó su veredicto con una sentencia final. Este es tu castigo, Freya. No habrá renegociación. No habrá apelación. Y si actúas fuera de control de nuevo, no habrá una segunda oportunidad. Freya inclinó la cabeza. Lo entiendo. Su rostro no mostraba emoción alguna, solo aceptación. Loki puso los ojos en blanco. Hermes suspiró aliviado. Ganesa apretó los puños, aunque con calma.